Muy buenas tardes a todos. La finalidad de este video es de darles a conocer el material con el que se va a estar trabajando durante las primeras semanas de este ciclo escolar. Este material ya se los envié al grupo. Solo me faltaba explicarles más o menos cómo se va a trabajar con él. Comentarles también de que este material se realizó pensando en que se trabajara de manera presencial con los alumnos desde el ciclo pasado. Pero como ya sabemos, pues eso no ha podido ser, porque la situación de la pandemia pues aún no disminuye, al contrario parece que pues se sigue agudizando más. Por esa razón vamos a llevar el material, pero no vamos a realizar todas las actividades, ya que algunas están pensadas para trabajarse en el aula o incluso pues de manera grupal. Por ello, en los mensajes que les voy a enviar al grupo de WhatsApp, les voy a especificar qué actividades son las que vamos a realizar pues de cada sesión. La primera sesión que vamos a trabajar sería la sesión número 1, que corresponde a español o lenguaje y comunicación, como podemos ver aquí en esta esquina de la página, y se encuentra en la página número 6. Ahí les estoy señalando el número. Bueno, de esta sesión 1, que tiene varias páginas, en esta número 6 nos señala en esta sección que vamos a trabajar una actividad de manera grupal. Es lo que les comentaba, que pues esas no las vamos a realizar. Entonces, de esta página 6, la primera actividad sería esta, de la sección que se llama Exploro e Intento. Me dice la actividad, se las voy a leer. Dice: lee detenidamente el texto que se presenta a continuación. Identifica las ideas principales y escríbelas en la primera columna de un cuadro de doble entrada. En la segunda columna, explícalas con tus propias palabras. Presta mucha atención porque tu docente te pedirá que expongas algunas ideas del texto. Muy bien. El texto con el que vamos a trabajar sería este, el relato histórico, que comienza aquí en la página 6, pero que continúa en la 7 y termina en la 8 hasta aquí. Bueno, nos pide que leamos el texto. Una vez que lo leímos, voy a regresarme aquí a la indicación. Dice que realicemos un cuadro de doble entrada, es decir, un cuadro que va a tener dos columnas. La primera se va a titular Ideas principales y la segunda Paráfrasis. Dice aquí en la indicación que cuando termine de leer el texto, voy a ir seleccionando las ideas principales de todo el texto. Recuerden que es hasta la página 8, hasta aquí, y las voy a ir escribiendo en mi cuaderno, más o menos de esta forma. Del lado izquierdo, las ideas principales. Aquí, por ejemplo, yo seleccioné del texto una idea. Pues no se las voy a leer porque es solo un ejemplo. Esta es una parte del texto. La escribí tal cual porque dice pues que seleccionemos las ideas principales y las escribamos. Pero del lado derecho voy a realizar la paráfrasis de esta idea principal. Es decir, voy a escribir el mismo contenido, pero con mis propias palabras. Por ello ustedes ven que aquí está la misma información, pero con un lenguaje diferente, ya que pues sería con las palabras del alumno. Y esta sería pues más o menos la forma como van a realizar en su cuaderno esta actividad. ¿Cuántas ideas principales van a escribir? Pues la que el alumno considere que son las ideas principales.
Y esa pues sería la primera actividad, a la cual le tomarían una fotografía y me enviarían como evidencia. De esta misma sesión 1, pero ya en la página 8, viene otra actividad que aquí me la menciona. La sección se llama Aplico y reflexiono. La actividad se llama Reflexiono y redacto. La indicación dice: esta actividad individual consiste en leer un relato histórico y responder a las preguntas que se presentan enseguida. El texto sería este, que comienza aquí. Es sobre la biografía de Ana Frank. Termina aquí, en la página 9, hasta esta parte. Hasta ahí sería la lectura de este texto. A partir de ahí, una vez de que terminaron, viene la actividad, que consiste en subrayar la respuesta correcta. Estas preguntas son acerca del texto. Es para revisar la comprensión lectora, que tanto los alumnos comprendieron de este texto. Por ejemplo, ¿cuál es el acontecimiento histórico que se relata en la historia? Bueno, pues ellos, una vez que leyeron, tienen que saber cuál de estos acontecimientos es del cual se narra. Entonces, esa sería la actividad 2 de esta misma sesión 1. Las preguntas terminan hasta aquí. Ya en la página 10 son 5 preguntas en total. Esa sería una segunda actividad. Como les dije que no imprimieran el material, pueden copiar las preguntas con sus respuestas en el cuaderno y realizar ahí la selección o el subrayado de las respuestas que consideran correctas. Entonces ya llevamos 2 actividades a realizar en el cuaderno. Aquí en el número 6 nos indica otra actividad más. Dice: ¿en cuántos eventos se divide el relato? Escríbelos. Entonces en otra hoja de su cuaderno van a poner a lo mejor como título Eventos del relato de Ana Frank, por ejemplo. ¿Cómo saber cuáles son los eventos? Serían aquellas actividades, acciones que ocurrieron en un determinado tiempo. Por ejemplo, en el texto nos habla de que Ana Frank, debido a la situación que estaba viviendo su familia, una situación difícil por la Segunda Guerra Mundial y el acoso a los judíos, etc., pues dice que ellos se tuvieron que mudar a otra ciudad. Podría ser entonces ese un evento, ya que es un hecho que ocurrió en un determinado tiempo. Así como ese, entonces van a seleccionar todos los eventos que consideren y los escriben en una hoja aparte. Ya serían 3 actividades. Por último, el número 7 dice: ¿qué piensas de la situación que le tocó vivir a Ana Frank? Y aquí nos dice que van a hacer otra actividad. Piensa en los acontecimientos históricos que te ha tocado vivir y escoge el que conozcas mejor o te haya impactado más. Investiga qué pasó, qué lo originó, quiénes participaron en él o cómo lo viviste y cuáles fueron sus consecuencias. Todo esto que van a reflexionar es con el fin de redactar un relato histórico. Dice que tome en cuenta todos sus elementos y características. Entonces, esta sería otra actividad más: redactar un relato histórico en el que pues el alumno haya participado o le haya tocado vivir. Por ejemplo, ahorita estamos todos siendo partícipes de un mismo hecho histórico, como es la pandemia por el virus del SARS-CoV-2 o COVID-19, como también se le llama, en el cual pues hemos pasado por una serie de situaciones que han cambiado pues la forma en que vivíamos antes, ¿no? Entonces podrían usar ese ejemplo.
para redactar cómo lo han vivido. Es un hecho histórico. Bueno, lo estamos viviendo, pero va a pasar a la historia seguramente, entonces podríamos usar ese. O cualquier otro hecho ya pasado que se considere histórico. Podría ser un desastre natural o un evento muy importante en la vida de las familias de cada alumno. Aquí pues ya sería a criterio de cada quien. Entonces aquí sería la otra actividad de esta sesión 1. Como ven, aquí ya iniciaría la sesión 2. Pero pues esa ya es otra sesión aparte. Ahorita nada más nos quedaríamos en esta actividad hasta la página 10.